es Enrique Dussel. Argentino, exilado en México durante la dictadura, salió durante la dictadura militar, estudió en París, ¿sí? Y en México ha tenido un montón de actividades, tiene un montón de trabajos publicados, de libros, y es cofundador de un movimiento, Tariq Ali creó una revista con otros que se llama Revista Nueva Izquierda, traducido al español. Y entonces Enrique Dussel es cofundador de un movimiento, ese sí déjenme leerlo, que no me lo tengo todo, ¿no? Movimiento de Filosofía de la Liberación. Y Héctor Díaz Polanco es un antropólogo con una enorme cantidad de trabajos también, con premios, todos ellos. Y bueno, ya sin más, y como sabemos, Héctor Díaz Polanco ha venido acompañando las luchas sociales en México, participando en las luchas sociales en México desde hace muchos años. Es autor de un libro sobre el desafuero y alrededores. Tariq Ali va a ser traducido porque no habla español, y sin más los dejo con ellos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con una intervención de Héctor Díaz Polanco. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, y quiero aprovechar para darle la bienvenida a Tariq Ali, que es un gran compañero, un gran pensador y un hombre comprometido con las luchas mundiales, incluyendo las luchas mexicanas. Bienvenido a Tariq Ali. Quiero iniciar con una propuesta de un autor llamado Alain Badiou para polemizar con esta propuesta. La propuesta dice, sintéticamente, hago paréntesis, perdón, voy a hablar lento para que la compañera pueda traducir con comodidad al compañero Tariq. Alain Badiou planteaba que si bien el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones, el siglo XX en cambio fue el siglo de los estados y los partidos políticos, mientras que el siglo XXI, según su punto de vista, sería el siglo de los movimientos sociales. Quiero decir que en general coincido con la propuesta, excepto que me parece que para el siglo XXI hay un énfasis unilateral, exagerado si ustedes quieren, porque yo creo que más bien, y eso es lo que voy a tratar de proponerles, el siglo XXI es el siglo de los nuevos movimientos sociales y también de los nuevos partidos políticos. Lo novedoso de lo que estamos viviendo hasta hoy, del siglo XXI, es la irrupción de un conjunto de grandes movimientos sociales, destacadamente en América Latina, pero ahora también incluyendo parte del Medio Oriente y otras regiones del mundo, que traen nuevas características. Y todo empezó en América Latina. En 1989, el poeta Octavio Paz, en su calidad de ensayista, anunciaba con alborozo el fin de la era de la revolución, el fin de lo que él llama el mito revolucionario. Sin embargo, ese mismo año, 1989, año importante de demarcación histórica, caída del muro de Berlín, inicio del derrumbamiento de la Unión Soviética,
ese mismo año en que se anunciaba la muerte de la era revolucionaria, en Caracas, Venezuela, se desató un movimiento social extraordinario conocido como el Caracazo, un movimiento de características antineoliberales. De hecho, hasta donde alcanza mi conocimiento, el primer movimiento antineoliberal a escala mundial. Este movimiento tendría consecuencias extraordinarias. Lo que parecía solo un movimiento de protesta, en poco tiempo, en el lapso de 10 años, significó la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez Frías y el inicio de un ciclo de cambios que cimbró a toda América Latina y que se extendió a otros países como Bolivia, Ecuador, impactó otros países como Argentina, etc. Se podría decir entonces, en síntesis, que los grandes acontecimientos transformadores en América Latina arrancaron con los movimientos sociales. Un movimiento que pareció solo una protesta, como le dije, mostró que tenía hondas raíces sociales. Pero lo que ocurrió inmediatamente después no fue casual. Estuvo precedido de largos años de arduo trabajo y preparación. El propio Chávez en varias ocasiones, y lo mismo se puede decir de la experiencia de Evo Morales y de Correa, han dicho que tuvieron que trabajar duro en términos de organización propia y tuvieron que trabajar duro en términos de la nueva comprensión de la política en América Latina a partir de su articulación con los movimientos sociales. De hecho, en los tres casos mencionados, y esperemos que así ocurra en México, los grandes procesos políticos transformadores resultaron de esta feliz, creativa articulación entre los movimientos sociales y movimientos políticos en ascenso que siguieron una trayectoria que podríamos ver como un patrón. Primero, desarrollo de grandes movimientos sociales de carácter pluriclasista, pluralistas en su interior, que lograron articular a amplias capas de la sociedad. No se trató de movimientos aislados, uno tratando de conseguir solo sus propios objetivos o metas, sino de grandes constelaciones de movimientos, como fue muy claro también en Bolivia, que dieron un segundo paso, articularse como organización política e incluso como partido político, que en tercer lugar disputó el poder vía elecciones. En cuarto lugar, llegando al gobierno, se dedicaron inmediatamente como propuesta número 1 a proponer un nuevo pacto social, una transformación profunda de las relaciones sociopolíticas del país respectivo, mediante el llamado a una constituyente que definió un nuevo Estado, incluso con la expresión radical en el caso de Bolivia, de un nuevo Estado que suprimió el carácter de nación o de república en Bolivia. Yo decía hace unos días que durante el proceso de la constituyente, donde tuve la suerte de participar, veía la palidez de los oligarcas bolivianos mientras se desarrollaba la constituyente, en la medida en que desaparecía de la nueva formulación constitucional y de la nueva organización del Estado su nación y su vieja república oligárquica. Y de allí surgió
algo totalmente nuevo, un nuevo modelo de Estado, llamado el Estado plurinacional de Bolivia. Lo mismo ocurrió en los demás casos, no los voy a tocar para no extenderme, pero de manera similar. De tal manera que en este patrón tenemos cierto, es verdad, punto de partida esencial de los movimientos articulados como punta de lanza de las transformaciones, pero un ciclo que los eleva a un horizonte político en el que no hay temor incluso en utilizar las reglas y los instrumentos del sistema para poder provocar los cambios que se proponían. Esto es porque no renunciaron a la política, por lo que estos movimientos hicieron la contribución que hicieron. Más aún, la continuidad de los regímenes transformadores en América Latina ha dependido en cada momento, en cada fase, de su adecuada articulación con los movimientos, expresando los intereses de esos movimientos. Y cada vez que estos nuevos gobiernos se han distanciado de los movimientos, e incluso han entrado en contradicción con ellos, como ocurrió hace unos pocos años en Bolivia, cuando se intentó el famoso gasolinazo, que afectaba a la mayoría de estos movimientos, hubo una reacción muy enérgica de los movimientos, advirtiendo al gobierno, incluso a Evo, con esta más o menos frase: o retiras esta acción, o en 3 días salimos a la calle para sacarte del poder. De tal manera que lo novedoso en estos casos no solo es que están en el origen de las nuevas transformaciones, sino que son el sostén, el instrumento básico de la continuidad de estos gobiernos en la dirección de los intereses populares. Ese es el primer punto que quería tocar, está muy largo, así que trataré de acortar los demás. El segundo problema que quiero tratar es el de la polisemia, el sentido múltiple de la noción de movimientos, que nos lleva a cometer errores en su evaluación y en lo que esperamos de esos movimientos. En primer lugar, tenemos un significado, son varios, pero voy a indicar solo 3 para ahorrar tiempo. Los movimientos, considerados como reacciones, voy a usar un término de Cali para evaluar la reacción de Europa y Estados Unidos ante la inminente en ese momento guerra contra Irak. Son movimientos espasmódicos. Él dice, corresponden más bien a una especie de espasmo. Cuando se le pregunta a David Ali si él cree que hubo un movimiento o hay un movimiento contra la guerra de Irak, él responde, y yo estoy de acuerdo con él, en realidad no ha habido un movimiento contra la guerra de Irak, sino que más bien lo que hubo fue una reacción de enojo, de ira, incluso de miedo, que se manifestó en estas espasmódicas manifestaciones que luego terminaron esfumándose, sin constituir un elemento clave ni para detener la guerra contra Irak, la invasión, ni para estar pendiente de su desarrollo. Ese es un significado, y nos equivocamos cuando a estas reacciones espasmódicas, estas erupciones sociales, las caracterizamos como movimiento, igualándolos a otros movimientos sociales que tienen otras características y que deben ser evaluados de otra manera. Segundo, los movimientos de carácter sectorial, movimientos que están enfocados a algunos sectores particulares y que no abarcan en consecuencia ni en su desarrollo ni en sus reivindicaciones, planteamientos, metas y fines al conjunto de la sociedad, sino que se mantienen en el ámbito particular de un sector, que por lo tanto tiene límites,
Quiero aclarar antes de seguir que incluso en el caso primero de lo espasmódico, yo considero que no hay que minimizar ni subestimar a estos movimientos. Por el contrario, solo trato de hacer una especie de taxonomía, de clasificación, para que a la hora que lo evaluemos con los criterios adecuados, para no equivocarnos incluso en las predicciones que hacemos sobre la trayectoria de estos movimientos. Estos movimientos sectoriales tienen también sus limitaciones y tenemos que entenderlas. Finalmente, señalaré un tercer tipo de movimientos, movimientos de carácter gremiales, correspondiente a grupos de intereses que también son sectores. Por ejemplo, campesinos, grupos populares urbanos o grupos estudiantiles, etc. Cada uno de estos grupos tiene un gran contenido político potencial, pero no siempre este contenido político potencial transformador se desarrolla, y en algunos casos ni siquiera deberíamos esperar que se lo propusieran y menos que lo consiguieran. Lo que alguna vez nosotros, por ejemplo, en los años 70 y 80 en México y en algunos países de América Latina que trabajamos con el movimiento campesino, vivimos en el sentido de que muy a menudo, casi como norma, los campesinos se organizan y se movilizan luchando por reivindicaciones muy particulares del tipo recuperación o petición de tierras, créditos o castigo a un cacique local, etc. Y cuando, en casi todos los casos, logran el fin buscado, se desmovilizan y abandonan la lucha. Hay una larga discusión en el ámbito de la izquierda, entre los teóricos de la izquierda sobre este tema. No me voy a extender en eso, pero indicaré a un autor que me parece que estuvo constantemente preocupado porque la izquierda entendiera este comportamiento. El hecho de que los movimientos gremiales no pueden acompañarnos a lo largo de todo nuestro proceso transformador. No está en su naturaleza como movimiento. Están colocados en el horizonte de lo gremial, de conseguir los objetivos para el propio grupo, de trabajo, de producción, etc. Y quiero entonces aprovechar eso para señalar que lo que, entre otras cosas, es novedoso en el siglo XXI y en México en particular, y esa es nuestra esperanza, para recordar al gran Monsiváis lo que documenta nuestro optimismo, es que cada vez tenemos más movimientos que elevan su horizonte de lo gremial a lo político, que era la gran preocupación de Gramsci, cómo hacer que el movimiento gremial se convirtiera realmente en un movimiento político con objetivos políticos de largo alcance y de profundidad. Tenemos cada vez más, digo, en México y en otros países de América Latina, como lo que ya mencioné, movimientos que no se detienen ante lo meramente gremial, al interés del grupo particular, sino que se insertan políticamente y elevan su horizonte político. Y el mejor ejemplo que tenemos por lo cercano, no solo en tiempo, sino cercano al corazón, en México, es el movimiento de los maestros en este momento. Un movimiento que, aunque tiene características gremiales y que solo parecía luchar contra la reforma educativa propuesta por el actual ocupante de Los Pinos, que no presidente, planteó su lucha en este terreno pero ha sido capaz de ir ampliando su horizonte, elevando su horizonte, diciendo: estamos no solo contra esta reforma educativa, sino contra todas las reformas, y en particular contra la reforma energética, contra los intereses nacionales. Y es porque esto está ocurriendo, por lo que el movimiento
del magisterio de los maestros continúa y empieza a articularse con otras luchas y nos abre un horizonte político extraordinario. Pero sí quiero advertirlo, aunque no siguieran en este camino, ya es un movimiento que ha hecho aportaciones extraordinarias. Lo mismo diría yo para el movimiento 132, pero no quiero abusar del tiempo y no quiero extenderlo. Pero sí poner, para tratar de terminar, énfasis en que la gran lección de los movimientos sociales es que los logros políticos sustanciales se alcanzan cuando elevan esos fines políticos y esos horizontes. Quiero terminar con una parte complicada y problemática, si ustedes quieren, con una parte crítica respecto a los movimientos, por lo menos algunos movimientos. Y debo advertir que yo creo que esta es una falla de nuestro análisis de los movimientos, hablando de la izquierda, porque creemos que nuestro papel es simplemente ser piroperos, elogiosos para la traducción, por los movimientos. Y yo creo que el papel de la izquierda es ser crítico con todo lo que existe, incluyendo con nuestros propios aliados. En consecuencia, quiero poner de relieve una característica notable, incluso en los movimientos que más conquistas han logrado en ciertas etapas. Adelanto, el 132, el movimiento zapatista, etc. Una consecuencia paradójica, desconcertante, que se produce a menudo. Y es que llegado a un punto, se produce lo que podríamos llamar una reacción antipolítica. Es decir, un rechazo no solo del mayor horizonte político de su arranque inicial, sino del rechazo de toda forma de organización política, por supuesto incluido, y en este caso con bastante razón a menudo, de los llamados partidos políticos. Pero incluso yendo más allá, a veces planteando un rechazo frente a las propuestas que implican lucha política y lucha por el poder político. Yo ya he planteado esto en otras ocasiones, me dio mucho gusto ver que también lo ha planteado Tariq Ali en algún momento. Ha tenido que ver en términos de la reacción de los movimientos con este planteamiento que sintetiza John Holloway en su famoso apotema, su famoso dicho de cambiar el mundo sin tomar el poder. Lo que es una renuncia a la política más que al poder en primer momento. Yo he planteado que incluso en esta fórmula, cambiar el mundo sin tomar el poder, hay una inversión neta de carácter analítico que tiene consecuencias políticas. Porque de lo que se trata en realidad no es de cambiar el mundo, sino de tomarlo. Y de lo que se trata no es de tomar el poder, porque el poder no se toma, sino que se cambia. Entonces la fórmula en todo caso debería ser tomar el mundo para cambiar el poder. Concluyo ya, porque me he extendido mucho diciendo solamente lo siguiente. Los grandes avances que logramos, incluso la construcción de estos universales que tanto preocupan a la filosofía, sobre todo la filosofía política marxista, esos principios, esos criterios universales, solo se pueden construir en la lucha. Es de la cosa que coincido con Zizek. Eso quiere decir una cosa: la grandeza de los movimientos es que pone de relieve que no tenemos posibilidad alguna de transformar el mundo, es decir, que tomar el mundo para cambiar el poder, si no es mediante la lucha.
y que el criterio de delimitación hoy entre la verdadera izquierda o lo que podemos llamar la izquierda en el siglo XXI y los demás, es decir, la derecha, es el que pongamos en el centro la lucha con todo contra el régimen capitalista neoliberal vigente y contra cada una de sus formulaciones en cada país y en particular en México. Lo grandioso de los grandes movimientos, desde el 132, pasando por los maestros para hablar de los últimos, el movimiento Morena, que se camina en una dirección política también, es que los del 132 y los maestros y los de Morena han seguido la ruta correcta. No darse por vencido nunca y luchar siempre. Gracias. Dear friends, I'm very happy to be here with you in the liberated Zocalo. Estimados amigos, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí en el Zócalo. Liberated. En el Zócalo liberado. Because throughout the capitalist world today, there is an attempt to take public spaces away from us. Porque a lo largo de la lucha Throughout the capitalist world today, a lo largo del mundo capitalizado que existe hoy en día, they're trying to take public hay un spaces intento de quitarnos los espacios públicos. away from us. Hay un intento de quitar los espacios públicos para nosotros. And this is part and parcel of the neoliberal program, Y esto es parte del programa neoliberal which is dominating the world. que ha estado dominando el mundo. I agree with much of what my friend Hector has said, Coincido en gran parte con lo que mi amigo Héctor ha dicho. so I will not repeat the things I agree with, Así que no voy a repetir las cosas que ya se dijeron aquí. but I will make three theses on the world today. Pero voy a hacer tres tesis acerca de lo que pasa en el mundo el día de hoy. What did the collapse of communism and the end of that entire experience mean? El primero es el colapso del comunismo y lo que esto significa. It meant that all ideas related to socialism Significa que todas las ideas relacionadas con el socialismo were now considered not part of polite society. son ahora consideradas parte de la sociedad política. And the reason for that was that they identified Y la razón para que esto surge es que identifican the political form of that system with its social economic aims. la forma política, The political form la forma política of those countries de esos países with their social economic aims. con sus intentos sociales y políticos. Let me explain. Me voy a tratar de explicar. What were these communist governments? Lo que pasa con estos gobiernos comunistas They were essentially social dictatorships. eran dictaduras sociales esencialmente. One party, Un partido, total monopoly of information, era el monopolio de la información, extremely boring television, televisión extremadamente aburrida, no individual rights no hay derechos individuales on one side. de un lado On the other side, y por el otro lado free education, no hay libertad de educación, very cheap housing, la vivienda muy barata, subsidized electricity, los subsidios en la electricidad, subsidized public utilities. los subsidios en todo lo que es la utilería pública. So, and in order to deal with this system, Así que en orden para
to deal with this communist system. Para manejar este sistema comunista, The West, for a certain period during the Cold War, el este durante un cierto periodo durante la Guerra Fría accepted the idea of social democracy. aceptó la idea de una democracia social. Some genuine social democratic reforms Algunas reformas sociales genuinas in order to combat the influence of the other side. para combatir la influencia de la otra parte. The other thing, the existence of the Soviet Union, La otra parte es la existencia de la Unión Soviética. created a large space, Creó un gran espacio, a space in which, for instance, un espacio en el que de primera instancia the Mexican president in the 30s, Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano en los 30, Lázaro Cárdenas, could nationalize the oil industry of Mexico, pudo nacionalizar la industria energética en México could create a strong presence of the state within the social structure. para crear una presencia fuerte del Estado en el aspecto social. So the existence of the other bloc Así que la existencia del otro bloque permitted many countries of the third world permitió a muchos países del tercer mundo some relative autonomy to operate as independent countries. de otorgarles una autonomía relativamente independiente. That period came to an end in 89-90. Ese periodo vino a finalizar And in 1989, en 1989 and so since then, y desde entonces the dominant rulers of the world las reglas dominantes del mundo feel absolutely no need whatsoever no sienten la necesidad, después de todo, to make any concessions to the poor. para hacer concesiones a los pobres. So all the social democratic reforms which they agree, Así que todas las reformas sociales que ellos acordaron they are clawing back, taking away. están removiendo todo y tomando todo. That is what is happening in Mexico. Eso es lo que está pasando en México actualmente. And we have to fight this. Y tenemos que luchar contra esto. Because the language they use, Porque el lenguaje que ellos utilizan, we should reject that language. tenemos que rechazar ese lenguaje. They say that what they are doing is reform. Ellos dicen que lo que están haciendo son reformas. These are not reforms. Esas no son reformas. They are counter-reforms. Esas son contrarreformas. These are counter-revolutionary measures, Estas son medidas contrarrevolucionarias which they try and cover up by the language they use. que tratan de cubrir con el lenguaje que ellos utilizan. And the result of it is Y los resultados de esto that many people believe there is no alternative. que hace que la gente crea que ya no hay alternativa. That is the ideological achievement of the capitalist powers since 1989. Ese es el logro que That is what the ideological achievement el logro ideológico of the capitalist world. del mundo capitalista desde 1989. Side by side with this, and mainly in the Western country, Aunado a esto, básicamente in countries of the West, en los países del oeste, you have had a combination of tenemos una combinación de dos cosas: deindustrialization la industrialización and y privatization. la privatización. Now, when people sometimes, when I'm traveling in the United States, En algunos casos, cuando la gente viaja por los Estados Unidos, they ask me, what do you think about me preguntan qué pienso yo the prospects for the American working class? acerca de los prospectos que existen para la clase americana trabajadora. I say that the American working class is now in China. Yo pienso que la sociedad americana trabajadora está ahora a cargo. In China. Está ahora en China, perdón. The American working class is in China. La clase americana trabajadora está en China. Because that is where the bulk of world manufacturing is taking place. Porque eso es donde se está llevando a cabo la gran manufactura actualmente. It's not that there is not a need for this manufacturing, No es que no haya la necesidad de la fabricación o de la manufactura, but capitalism goes for the cheapest labor. pero los capitales se van hacia la mano de obra más barata, Always. siempre.
And in order to destroy, curb trade union rights, Y para poder destruir los derechos de los sindicatos, they will go to China. se van a ir a China. And many American capitalists say the China system is very good. Y muchos americanos capitalistas dicen que China es buena They don't have to deal with trade unions. porque no tienen que lidiar con los sindicatos. Wish we could have that in the United States. ¿Qué podrían tener esto en los Estados Unidos? That's how they think. Eso es lo que ellos piensan. Now, Ahora, for 20 years we had a transition from por- 89. durante 20 años hemos tenido una transición As people throughout the world learned to struggle in new ways. porque la gente alrededor del mundo ha aprendido a luchar o a batallar en diferentes maneras. And this is what gave birth, as Hector has said, to the new social movement. Y esto es lo que ha dado el nacimiento, como ahora lo dijo Héctor, a los movimientos sociales. But the movements were different in different parts of the world. Pero los movimientos fueron diferentes en diferentes partes del mundo. The most advanced social movements were in South America, Los movimientos sociales más avanzados se dieron en Sudamérica, especially in those countries where social movements especialmente en esos países en los que los movimientos sociales led to the creation of new political organizations, llevaron a la creación de nuevas organizaciones políticas, which won power through elections. que fue dar un poder a través de las elecciones. Look, Miren, there are two ways of winning power. hay dos maneras de ganar el poder. Either through parliamentary elections Una es a través de elecciones parlamentarias or through social revolution. o a través de la revolución social. Since 89, Desde 89 we have not had a classic pre-revolutionary situation anywhere. no hemos tenido de ningún modo una situación revolucionaria. And when you look at the uprisings in Europe, Y cuando uno ve a la situación a lo que ha estado aconteciendo en Europa, in a country like Greece, en un país como Grecia, which is being destroyed by global capital, que ha sido destruido por el capital global, we have had 9 general strikes, hemos tenido 9 huelgas generales, hundreds of thousands of people demonstrating in the streets, cientos de miles de personas demonstrating. demostrando, las demostraciones, Demonstrating in the streets, occupying the streets. cientos de personas en la calle luchando, But neither in Greece pero ni en Grecia, nor in the Arab world ni en el mundo árabe, has there been any large movement in a city ha habido un movimiento grande en las ciudades which has said, let's take the city, que haya dicho vamos a tomar la ciudad, let's develop autonomous institutions, vamos a desarrollar instituciones autónomas, let's try and run the city like we want to. vamos a luchar y a correr la ciudad de la manera en que queremos que sea manejada. Let's create a city whose example will spread to all the other cities in the country. Vamos a crear una ciudad cuyo ejemplo sea expandido hacia otras ciudades. It didn't happen. Eso no sucedió. Because that part of historical consciousness Porque esa conciencia histórica has retreated into the subconscious of the masses. se ha traducido a la conciencia interior de las masas. During the uprising in Egypt, Durante las épocas vinientes en Egipto, Alexandria, the second largest city, Alexandria, la segunda ciudad más grande, for 3 days durante 3 días was occupied by the people. fue ocupada por la gente. No police, No policía, the repressive forces ran away, las fuerzas represivas salieron, the army was outside the city. el ejército estaba fuera de la ciudad. So what did the people do? ¿Y qué hizo la gente? They negotiated with the military, Negociaron con los militares how the military could come into this. para ver de qué manera los militares podían entrar a la ciudad. I don't blame them. No los culpo, That was the level of political consciousness. esa era su nivel de conciencia política. But all it needed was 10 or 12 people to stand Pero up todo and lo que necesitaron fue que 10 o 12 personas se levantaran y dijeran, say, why don't we take this? ¿por qué no tomamos la ciudad? And why don't we tell the military we will run it peacefully? ¿Y por qué no le decimos a los militares que vamos a manejar la situación de manera pacífica, But we will not tolerate any repression. pero no vamos a tolerar ningún tipo de represión? It
didn't happen in Alexandria, Eso no pasó en Alexandria, didn't happen in Cairo, no pasó en el Cairo, didn't happen in Athens, no pasó en Atenas, didn't happen in Thessalonica. no pasó en Tesalónica. So from this we have to draw some conclusions. Entonces, a partir de esto tenemos que sacar algunas conclusiones. And that conclusion is that Y la conclusión es, we have in these conditions in which we live tenemos estas condiciones con las que vivimos to create political organizations which para are crear organizaciones políticas courageous, que tengan el coraje, which are capable of challenging the local que tengan la oligarchies, capacidad de retar a las autoridades locales and which are not frightened of challenging the big empire of capital. y que no tengan el temor de retar al imperio capitalista. These are the conditions for new political organizations. Estas son las condiciones para las nuevas organizaciones políticas. Now, people say, of course, in Venezuela, in La gente Ecuador, dice, claro, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, their leaders have made many mistakes. que se han cometido muchos errores. This is true. Es verdad. Actually, I'm very frightened of leaders who don't make any mistakes. De hecho, me dan miedo los líderes que no cometen errores, Because it's always a lie. porque siempre es mentira. When a leader or a party says we never make mistakes, Cuando un líder o un partido dice nosotros nunca cometemos errores, you must never believe them. entonces no les crean. They make mistakes. Todos cometemos errores. And they will always make mistakes. Y siempre cometerán errores. But what corrects mistakes is Pero lo que corrige estos errores experience. es la experiencia. And it is a democratic function, Y es una función democrática so that there are institutions through which the people can express y hay instituciones a través de las cuales el pueblo puede expresarse. And many of these institutions, Y muchas de estas instituciones, in embryonic forms, de forma embryonic, embrionaria, exist in parts of South America. existen en partes de Sudamérica. And this is why South America Y esto es por lo que Sudamérica has followed very close, is followed very closely in Europe. ha seguido de manera muy cercana a Europa. When the radical Greek leader, Cuando el líder radical griego, Alexis Tsipras, was asked, le fue preguntado, who is your model leader in the world? ¿quién es tu líder modelo en el mundo? He said, Él without dijo, hesitating, sin duda alguna, Hugo Chávez. Hugo Chávez. And for saying that, every mainstream European newspaper attacked him. Y habiendo previsto esto, cada periódico europeo lo atacó. Every European Union leader went to Greece to threaten, Cada líder europeo fue a Grecia para amenazar and frighten the people of Greece. para amenazar y amedrentar a la gente de Grecia, If you vote for Tsipras, que si votaban por Tsipras, there will be embargoes, there will be no medicines in que no your iba shops, a haber pagos, que no iba a haber medicinas, you will be destroyed. que iban a ser destruidos. And that threat and fear worked on the older section of the population. Y eso fue lo que amenazó al sector más viejo de la población. So Tsipras and his party Syriza lost the vote by 5%. Por eso Tsipras y su partido perdieron la votación por alrededor del 5%. Why do I stress the importance of politics? ¿Por qué me gusta señalar la importancia de la política? Because a common political approach, Porque un enfoque común político, a common political program un programa político común, can draw together all the social movements that exist in a country puede traer juntos, puede englobar a todos los movimientos que existen en un país and challenge y retar the common enemy of all. el enemigo común de todos. And that cannot be avoided. Y eso no puede ser evitado. And I give you an example. Y les voy a dar un ejemplo. With all the problems you have in this country, Con todos los problemas que tienen en este país, the campaign of Obrador against Calderon, la campaña the political campaign la campaña política of López Obrador, de López Obrador contra Calderón was a very powerful campaign. era una campaña muy fuerte,
And I said publicly at the time, Y yo lo dije públicamente en ese momento. it would have been helpful Hubiera sido de gran ayuda if our dear comrades from the Zapatista movement, si los compañeros del movimiento zapatista, instead of just marching to Mexico en City lugar de haber solamente marchado a la Ciudad de México to show us how strong they were, para demostrar lo fuertes que eran, had used this strength politically to try and defeat Calderón. hubieran usado su fuerza política para derrotar a Calderón. Because without political solutions, we can't move forward. Porque sin soluciones políticas no podemos avanzar. You can have such things as a moral force. You can have in society, Pueden tener a nivel social, you can have some people who play a role which is moral rather than political. pueden tener gente que tenga un rol más moral que político. We know many people like that. Conocemos a mucha gente así. The bishops in San Salvador, Los obispos de San Salvador, the bishops in Brazil, los obispos de Brasil, the theologian priests from the 70s and 80s who fought with the poor los sacerdotes de los 70s y los 80s que lucharon and were expelled by the Vatican. y que fueron expulsados por el Vaticano. That is excellent. Eso es excelente. And they have their own place. Y ellos tienen su propio lugar. But civil society needs to create new political movements. Pero la sociedad civil necesita crear movimientos políticos nuevos. And that is what we have to fight for Y eso all over the world. es por lo que tenemos que luchar alrededor del mundo. It's not just a problem of Mexico. No es nada más un problema de México. In fact, a method in Mexico which was turned into an art form by the PRI De hecho, esta situación que fue convertida en una forma de arte por el PRI en México, of a one-party state, de un partido en el poder, but permitting dissent, permitiendo el descenso, letting uno más uno be published, dejando que fuera uno más publicado, allowing meetings like this to take place, dejando que reuniones como estas se llevaran a cabo, but basically controlling all the structures of the state. pero básicamente controlando todas las estructuras del Estado. That system of the PRI is now being used by virtually all the capitalists. Ese sistema del PRI está siendo utilizado actualmente por todas las formas del capitalismo global, A soft totalitarianism. en un totalitarismo blando. Because what you have in the capitalist world, Porque lo que tienen en el mundo capitalista, which I have defined as an extreme center, que es lo que he definido como un centro extremo, whether it's the center left or the center right, ya sea el centro izquierda o el centro derecha, they do the same thing. ellos hacen lo mismo. And this is what disgusts young people Y eso es lo que los jóvenes discuten. and turns them away from Y politics. los que les da asco y los hace rechazar la política. Like the wonderful indignados of Spain, who I am very close to. Como el gran, Indignados of Spain. ok, en España, indignados en España, de los cuales me siento orgulloso. But I also tell them, Pero también les digo, I understand your disgust, entiendo su disgusto, su asco, but disgust, pero discuten. anger, El enojo, bitterness la amargura, are not enough. Are not enough. ok, no son suficientes. You have to create a political movement. Tienen que crear un movimiento político. And some of them agree, some don't Y agree. algunos de ellos concuerdan conmigo, algunos de ellos no. But that is the debate which is now taking place. Y ese es el debate que se está llevando a cabo ahora mismo. And I end with one thing which should never be repeated. Y termino con una cosa que no podrá repetirse. In Egypt, En Egipto, where you had big occupations of squares, en donde hay una ocupación de grandes cuadros, de grandes espacios, but people thought, many young people la gente se ha enseñado, mucha gente joven se ha enseñado, thought somehow that was enough. se enseñaron a que eso era suficiente.
But they didn't realize that within the square with them pero no se dieron cuenta was an Islamist political movement, del movimiento del Islam político, the Muslim Brotherhood, la hermandad de los musulmanes, which is a conservative, que es conservador, right-wing, del ala derecha, like the Christian Democrats in Europe. como los cristianos demócratas en Europa. They were very well organized. Estaban muy bien organizados. For many years the state had repressed them. Durante muchos años el Estado los mantuvo reprimidos. So when the time came for a new election, Así que cuando vino el tiempo de una nueva elección, the presidential candidate of the Brotherhood was elected. el candidato presidencial de la hermandad fue elegido. How do you challenge that? ¿Cómo pueden retar eso? Well, the way to challenge that is by creating a political organization to challenge A it. través de la creación de organizaciones políticas que reten eso. The liberals in Egypt Los liberales en Egipto couldn't bear what this government was doing, no pudieron soportar lo que estaba haciendo este gobierno and they began to come out into the streets y empezaron a salir a las calles and plead with the army to take power. y pidieron que el ejército tomara el poder. And the army took power. Y el ejército tomó el poder. They killed thousands of people. Mataron miles de personas. I don't agree with these people, Yo no estoy de acuerdo con esto, but I'm completely opposed to them being killed. pero estoy completamente en contra a que ellos sean asesinados. And the language which is being used Y el lenguaje que está siendo utilizado is the language of Pinochet. es el lenguaje de Pinochet. We root them out of here. Lo sacaron de raíz de él. But the millions of people support the Brotherhood. Pero los millones de personas apoyaron a la hermandad. You can't destroy them like that. No pueden destruirlos así por They eso. have to be challenged politically. Tienen que ser retados políticamente. And they're feeling very happy now. Y ahora se sienten muy felices, But it's going to create a huge crisis. pero va a crear una gran crisis. That is what is the ultimate logic Y esa es la última lógica of not having any political organization. de no tener ningún tipo de organización política. You call on the state to do the dirty work. Y hablas al Estado para que haga el trabajo sucio. So there are many, many lessons to be learned. Hay muchas lecciones que aprender And we will learn them collectively. y las vamos a aprender pero de manera colectiva. One of the lessons the governments have to learn also, Una de las lecciones que el gobierno tiene que aprender, that if they act out of fear que si actúan fuera de miedo and try and take public spaces away from the people, y tratan de quitarle los espacios públicos a la gente, it will make the situation even worse for the government va a hacer que la situación para el gobierno empeore in a short period of time. en un periodo corto de tiempo. Because if they try and carry on, they have to use repression. Porque si tratan de seguir con esto van a tener que usar la represión. And if they carry on using repression, Y si siguen con la represión, then what is at the moment entonces lo que en el momento a show of strength es un aseguramiento de la fuerza will become a test of strength. y se va a convertir en una evaluación de la fuerza. And we will see then who wins. Y entonces veremos quién gana. Thank you. Muchas gracias. Lo bueno de hablar al final es que uno puede cambiar el tema para seguir el discurso que se ha ido produciendo. De tal manera que yo traía un tema y lo he cambiado. Pero para continuar la interesante propuesta de los dos amigos, me gustaría situarlo primero en el contexto latinoamericano. En el 1959 tuvimos la gran revolución cubana. Fue la primera revolución
despertó el continente, pero era el punto de partida. Fue una revolución que impactó a todas las juventudes de la época y cambió la historia. Sin embargo, de un punto de vista estratégico, político, piensen ustedes, era un poco la política de la revolución instantánea del foco. Un grupo de guerrilleros tomaba el poder y cambiaba. Y eso, además, geopolíticamente, por la presión norteamericana, los debió ser dependientes de la Unión Soviética de la época, y esa gran revolución ha seguido de pie hasta ahora. Pero hubo una segunda revolución. Fue justamente la que estos días, el 11 de septiembre, hemos recordado. La del Frente Popular en Chile. Era completamente distinta. Fue una revolución, pero electoral, donde no había un foco guerrillero, sino que era un partido de izquierda de frente que ganó elecciones y lentamente iba cambiando todas las estructuras del Estado. Estados Unidos vio que esa revolución sí se afincado en el continente. La otra era como una isla. Esta sí era reproducible en todos los países. Era más peligrosa y por eso dio el golpe aquel fatídico 11 de septiembre, del cual hemos estos días recordado el 40 aniversario. Como yo siempre digo, Pinochet no tendrá jamás una estatua, pero Allende sí la tiene junto a la manera. Ya la revolución había tomado la posibilidad de ser una revolución electoral también, con partidos políticos de larga tradición. La tercera gran revolución fue la sandinista en Nicaragua, 79, 59, 70, 79. Vean ustedes que son a 10, 12 años, nos volvió a despertar la esperanza. Pero esta vez fueron campesinos y pequeños burgueses, estudiantes, los comandantes sandinistas, que llevaron a cabo una revolución, ahora sí realmente, con gran profundidad en el pueblo latinoamericano, a tal punto que Estados Unidos necesitó una guerra con miles de soldados durante 10 años, desde Honduras y otros puntos, para derrotar esta gran revolución nicaragüense. Pero esa revolución ya había crecido enormemente. Teóricamente había cambiado, porque por ejemplo no podía ser una revolución proletaria en el sentido obrera, porque en Nicaragua lo hicieron los campesinos y no los obreros dentro del marxismo tradicional. Vean ustedes que empezó a cambiar la teoría revolucionaria completamente. 79 después eso cae. La cuarta gran revolución es la zapatista, 94, porque ahora afincaba en pueblos originarios, completamente distintos. No era ni obrera, ni era campesina, sino que estaba inspirada en los pueblos originarios, mayas, sobre todo mexicanos. Y ellos entonces tuvieron una concepción completamente distinta en aquella expresión que dijeron: descubrimos que la democracia era de aquellos que los que mandan, mandando. Puede decir apariencia de democracia. Pero entre nosotros, los que mandan obedeciendo. Y eso es una nueva concepción del poder. El texto de Héctor Díaz Polaco, de aquello de Holloway, cuando dice cambiar el mundo sin tomar el poder, dijo muy bien de lo que se trata es no solo de cambiar el poder, sino de tener otra concepción del poder. Entre los pueblos originarios, si van a hacer una calle, la comunidad dice cómo se hace la calle, dónde va a ir la calle, cómo la vamos a hacer. Y después se elige el que la va a hacer. De tal manera que el elegido
el que manda, manda obedeciendo. Y es una nueva concepción del poder. El poder no es mandar, no es autoritarismo, no es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. El Estado y el poder es obediencial. Pero es interesante, esta palabra no es de Zapatista, va a faltar otros hechos después. La quinta gran revolución va a ser 1999, ya se habló, el Caracazo, cuando realmente Hugo Chávez hace una nueva revolución en Venezuela, que va mucho más allá de la anterior. Y entonces también debe completamente cambiar la teoría revolucionaria. Ya no es como se pensaba antes, ni siquiera lucha de clases simplemente obreras, campesinas, ni siquiera los pueblos originarios. En el fondo eran los marginales de la ciudad que bajaban sobre Caracas y impusieron a Caracas, no solo se opusieron a la población blanca, sino cuando Hugo Chávez fue tomado preso, lo liberó el pueblo, es decir, lo volvió a poner en el poder. Con Hugo Chávez y la revolución bolivariana comienza a haber una transformación del Estado, lo cual no significa que no se pueda burocratizar y tenga muchos problemas de corrupción, pero es un Estado que empieza a proponer una novedad en cuanto a la participación. Definen el poder del Estado participativo a nivel del barrio, de la comunidad, de la comuna, del municipio, un poder nuevo, además del ejecutivo, legislativo, judicial. Los jueces lo elige el pueblo en Venezuela y la sociedad civil no lo elige el poder legislativo ni el ejecutivo, y entonces no nos pasa lo nuestro, que es un poder judicial que de justicia sabe poco. Miren ustedes los sueldos que ellos mismos se decretan para sí mismos. Eso es una enorme injusticia. Esta revolución de Venezuela es la quinta, pero luego viene la sexta, 2005, en Bolivia, donde el 70% del pueblo boliviano es indígena, aymara o quechua, y había sido dejado durante 200 años fuera del poder. Y un indígena de pronto es presidente. Es como que 500 años hubieran vuelto. Es como si Cuauhtémoc fuera presidente, pero el que murió allá en la invasión de México y la destrucción de Tenochtitlan. 500 años de sujeción. Y es interesante. Evo Morales dice: yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, yo obedezco al pueblo. Es una nueva concepción. Y de ahí en adelante piensen ustedes. Uruguay, el presidente era Tupac Amaru cuando era joven. Es decir, fue guerrillero. La presidenta del Brasil a los 18 años era maoísta, era una guerrillera. Su jefe de la guerrilla era un militar que fue fusilado y que fue ahora restituido en todos los honores por Lula hace unos años. En Nicaragua volvió el sandinismo, es decir, de pronto América del Sur, con también Ecuador, hay una nueva visión de las cosas. ¿Qué pasa entonces con la revolución? ¿Cómo se piensa el proceso revolucionario? Si ese proceso es instantáneo o si ese proceso va a ser largo. O es decir, tenemos que tener una nueva visión de lo que significa la revolución. Y como se ha estado hablando de la importancia de los movimientos sociales, me gustaría referirme a este tema, justamente. Los movimientos sociales, y sobre todo de la juventud, empezando por aquel de la Plaza del Sol en Madrid, y después la gran primavera de Túnez primero, y del Tajín en el Cairo, que después se fue a la Plaza Sintagma
de Atenas, y aún en Tel Aviv hubo jóvenes judíos que se levantaron contra el sionismo, pensando también críticamente. Todos estos movimientos juveniles que entre nosotros en el 132 se ha mostrado, y me parece muy interesante, que ha faltado a veces la claridad de que el movimiento social debe pasar a organizarse políticamente. Hay como un desprecio de la política y un intento de permanecer en la pura sociedad civil. Han visto que estos días estos grupos más violentos que a veces rompen todo delante de las manifestaciones, le llaman la prensa, algunas personas interesadas, anarquistas. El anarquismo auténtico, en realidad, critica las instituciones y a veces, en el anarquismo extremo, piensa que toda institución no es válida, aún la política. Y entonces la izquierda, por una parte, algunos están contra la organización política. Sin política, sin instituciones políticas, no se puede cambiar el mundo. Pero hay que cambiarlo de otra manera, a partir de la experiencia de nuestras revoluciones. Ahora, yo quiero indicar otro aspecto del asunto. Estos movimientos juveniles en Europa, desde los indignados de España, de Grecia, de Túnez, etc., por una parte tienen duda de la política, pero también tienen ceguera a la crítica económica. Y para referirme a un tema que se refirió Tariq Ali, los hermanos musulmanes, que es más o menos un movimiento casi demócrata, pero también de derecha egipcio, y junto con él muchos de los movimientos árabes, incluyendo en Irán y en Irak. Lo que les falta no es solo a veces una cierta ceguera política, lo que les falta es una crítica al capitalismo. Es interesante, son movimientos que se tragan el capitalismo y intentan hacer una transformación social. No es posible. Vos decís, si me permiten ponerle nombre, hay una cierta falta del conocimiento de Marx que nos permite ser críticos ante el sistema capitalista. Es decir, los movimientos tienen que ser por una parte políticos y deben formar partidos. Y esto en América del Sur se han dado las expresiones. El Partido Trabajista en Brasil es un partido político, tiene sus problemas, pero es un partido. Y lo mismo el indigenismo, y lo mismo en Chile, que va a ser elegido la socialdemocracia, etc. Pero es necesario también tener muy claro una crítica económica. Y eso es lo que a veces no acontece. Es decir, hay un cierto nacionalismo que afirma el país, y eso ya es hoy casi revolucionario, pero falta una crítica al neoliberalismo como sistema económico. Y entonces también en esto los movimientos sociales, y en este punto incluiría el 132, le falta esta dimensión de realismo, por una parte política, pero también por otra parte económica. Hay que organizarse políticamente, pero al mismo tiempo hay que saber hacer la crítica a la realidad actual del neoliberalismo, que es lo que de hecho está reinando aún en América del Sur y que tenemos que superar. Para concluir, porque ya tomamos más tiempo del debido, yo diría, los movimientos sociales son hoy las grandes articulaciones de la avanzada de la política. Miren, entre nosotros los maestros se dijo el esmero. El viernes estuve con Esparza y estuvimos hablando de este gran movimiento que lleva 4 años de lucha. Movimientos sociales, pero también el feminismo, también el movimiento del gay y de otros procesos sociales, los grupos marginales, etc. El pueblo
El pueblo deviene el actor colectivo. Ahora, ese pueblo tiene que tener un proyecto. Ese proyecto debe ser hegemónico y debe ser nacional. No puede ser de un grupo, tiene que ser de todos. Hay que conseguir un proyecto que reúna la mayoría, no pequeños grupos. Y esta es la situación actual en México. La izquierda, ha visto estos días, por una parte, ha venido apoyado el presupuesto, pero de esa manera no puede mostrarse ante la situación política como una verdadera oposición política con alguna esperanza futura de ocupar ese lugar. Es decir, necesitamos dos pies en el camino. Una organización política de la que se ha hablado, pero al mismo tiempo mucha claridad a nivel económico en la crítica del capitalismo. Si no, podemos caer en la ingenuidad de muchos movimientos justamente de los países árabes, incluyendo Irán, incluyendo los hermanos musulmanes y la primavera de Túnez, que en el nivel económico no han tenido ninguna claridad y caen en una gran ingenuidad. Entonces, dos cosas hay que lograr. Los movimientos sociales deben crecer politizando, pero al mismo tiempo teniendo claridad económica. Y para eso necesitamos una clara visión de lo que es el capitalismo, lo que es el plusvalor, lo que es la explotación, el significado de la competencia, cómo un país como México transfiere valor y cómo hoy está siendo explotado por las mineras canadienses en esto que se llama la explotación de los recursos de la materia prima de nuevo, como al comienzo del contrato capitalista. Vemos entonces cómo la situación es interesante según se ha dicho. Necesitamos claridad política para el próximo futuro, pero también necesitamos claridad económica. Y por eso que es necesario también un retorno teórico al pensamiento de Carlos Marx, porque es el que nos puede dar la clave para entender qué es el capitalismo, qué es la dependencia económica, de cómo un país como México transfiere continuamente por el pago del interés de la deuda inventada, quizás catastrófico sería por una cierta privatización de la energía del petróleo, donde entonces ya sería directamente el fin de muchas situaciones para este país y quizás próximo decisiones de este tipo. Quiere decir entonces que los movimientos sociales deben continuar cada uno su fin específico, pero no olvidando de penetrar la política, pero al mismo tiempo sostenerse en la crítica económica del sistema. Sin estas dos posibilidades se caen en ingenuidades. Extrema izquierda anarquista contra la política o pensando que la política va a salvar todo, pero al fin no se logra tampoco una crítica frontal al capitalismo y al fin se ve que no se han cambiado las cosas porque el capitalismo ha comenzado a actuar de otra manera y nos vuelve a empobrecer con nuevas artimañas. Y entonces tenemos necesidad de estas dos articulaciones. Por hoy termino porque ya hemos tomado demasiado tiempo y espero que ustedes puedan también. Liberar el Zócalo fue el problema más chiquito. El problema es mantenerlo liberado a partir del debate de las ideas. Solamente los que ocultan sus ideas tienen miedo a las ideas. Solamente aquellos que piensan que una sociedad que no discute, no piensa, no habla, pueden tener miedo al ejercicio que ha sido esta locura de Feria del Libro. Llevamos 5 días con carpas repletas
discutiendo desde los más variados ángulos. Son ustedes los que lo hacen. Y el debate va a continuar. Tengo la misión de informarles qué va a pasar mañana. Mañana un servidor, Jorge Belarmino Fernández, y otros voluntarios vamos a hablar de los libros que nos hicieron lectores y dedicarnos a recomendar todos los libros subversivos que pasaron por nuestra vida. A las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde viene ni más ni menos que Luis Hernández a presentar a Tariq Ali como novelista, como escritor, y a discutir con ustedes su obra. Tariq se nos presenta hoy en su faceta de crítico político, analista, pero también mañana vamos a hablar de su faceta de novelista. Primero la conferencia y después Y el mismo Luis Hernández, o sea, a las 5 va a ser Luis Hernández. Y entonces invertimos. A las 5 Luis Hernández, autor de los 2 libros más importantes que se han publicado en México sobre el desastre educativo y sobre el desastre de la contrarreforma, porque reformas las de Juárez, esto es una contrarreforma, ¿no? Va a estar hablando y invitamos, junto con Luis, más bien Luis invitó a algunos de los dirigentes magisteriales para que vuelvan a tener. Cerrará a las 6 de la tarde la prometida conferencia con Tariq Ali, donde se verá su obra como novelista, como narrador de muchas facetas, y se contará la historia de cómo fue dirigente del movimiento estudiantil de 1968 en Inglaterra. El segundo mensaje es que hay libros de Héctor Díaz Polanco y de Tariq, muy poquitos, en la mesa que está ahí al fondo a la izquierda, y con gusto se los financiarán de sus mamás o sus esposas. No se aprieten, compañeras, no se aprieten, compañeros. El que se va hoy en la noche a su casa con un libro se va más contento, sobre todo porque lo puede poner abajo de la almohada y elevar el nivel de sus pensamientos nocturnos. Los libros no matan, chingada, los libros abren la puerta, el pensamiento crítico de la libertad. Leamos y actuemos. ¿Sí? Esta es la Feria del Libro de la Ciudad de México y mañana más. Muchas gracias.